En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, que abriste tus brazos en la cruz, para que todos quepamos en el regazo de Dios, acógenos en tu infinita misericordia, y entréganos tu mismo corazón, para poder llevar adelante tu anhelo de reconciliación, tu misión salvadora. Tú eres el único que puede salvarnos. Nosotros nos ponemos a tu disposición, juntamos nuestro corazón con el tuyo para pedirte que nos enseñes a amar igual que tú amas y que así se refleje tu misericordia en todas partes de donde vayamos, donde estemos y hacia nosotros mismos. Tómanos, Señor, de la mano y enséñanos tus caminos. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Comencemos con una meditación de una canción que me gusta de Salomea Ricivita, que se titula Por ley el amor. Dichoso el que en su vida tiene por ley el amor, tiene por ley el amor, tiene por ley el amor. Dichoso el que en su vida tiene por ley el amor, tiene por ley el amor. Tiene por ley el amor. Dichoso el que vive caminando sin temor, haciendo suya la voluntad de Dios. Dichoso el que buscando su presencia comprende que su ley es el amor. Dichoso el que en su vida tiene por ley el amor, tiene por ley el amor, tiene por ley el amor. Tú, Señor, nos muestras el sendero, nos invitas a seguirte, dejando atrás el miedo. Nos tiendes tu mano, pues siempre vas primero, enseñando que el amor es el único decreto. Dichoso el que en su vida tiene por ley el amor, tiene por ley el amor. Tiene por ley el amor. Ábrenos los ojos y los oídos, ábrenos los ojos y los oídos. Enséñanos a abrazar para estar vivos. Que tu palabra en nuestro corazón sea latido, que aprender a amar sea nuestro camino. Dichoso el que en su vida tiene por ley el amor, 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 tiene por ley el amor. Me encantan los rostros y esos niños de todas partes. Y ese amor, esa belleza envuelta en pobreza también,
Vamos a reflexionar entonces en la segunda misión, así como la misión de la creación, que generalmente nosotros en nuestra pobreza decimos el Padre es el Creador, pero ya sabemos la Trinidad colaboran, cooperan, actúan juntos. Y atribuimos entonces al Hijo la redención porque fue el enviado y a través de él es que la Trinidad nos salva. Pues queremos entonces dar este otro pasito y eso tiene que ver con la reconciliación, la misión también de la reconciliación. No nos da tiempo para tantas otras cosas y temas, pero entonces abordaremos ese. Vamos a hacer entonces una lectura de un texto, la misión del Hijo, redención y reconciliación. La misión recibida de la creación se salió de su cauce. Es una cosa interesante, curiosa, que el Génesis dibuja esa primera página, esas primeras dos páginas, capítulo 1 y 2 del Génesis, son un paraíso, ciertamente. Y entonces nos presenta una belleza extraordinaria. Y de pronto el capítulo 3 es la caída. Y eso hace que entonces el resto de la Biblia y el resto de la historia, la misión primera de la creación al salirse de su cauce, se convierta entonces en misión de redención. El ser humano desoyó el mandamiento de Dios. La palabra obediencia, como ustedes saben, en latín viene de obaudire, que quiere decir hacer caso a lo que se oye, audire. Entonces el que obedece es el que hace caso de lo que oye. Pues Dios le había dicho a Adán y a Eva, no comas del árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal, y desoyeron, o sea, desobedecieron ese mandato de Dios. Y se quisieron poner en el mismo lugar de Dios, y eso hizo retornar su vida y toda la creación a la desarmonía que había en el Tohu Vabohu, aquel día cero de la creación que mirábamos antes. Y eso llevó también a la ruptura con el prójimo. O sea, tan pronto se rompe la armonía con Dios, esa relación que es la fundante, pues entonces las demás se salen de sitio también. Adán culpa a Eva y culpa a Dios. La mujer que tú me diste, incluso es una culpa indirecta a Dios, como si Dios fuera el responsable de su desobediencia. Y Eva culpa por su parte a la serpiente. Entonces es todo una búsqueda de culpables. Al mismo tiempo, consigo mismos se perciben desnudos y avergonzados, se esconden de Dios y dejan de verlo. Es interesante que, como les pongo en la nota abajo, déjenme reducirla de tamaño para que se vea completa, la Biblia señala que es el hombre el que se esconde, mientras que Dios sigue buscándole. No deja nunca de buscarle. O sea, no es Dios el que esconde su rostro, no es que Dios se molesta y se enemista con el ser humano es el que huye. Y es Dios el que se queda llamando. Llama a Abraham, llama a Moisés, se tropieza con Jacob, escoge a los profetas. Esto es uno tras otro, todos los episodios. Y así es Jesús, que nos dice que no se eligieron ustedes a sí mismos, fui yo quien los escogí. De tal manera que la misión tiene siempre como vocacionante, como el que llama a Dios, es quien toma la iniciativa. No se eligieron ustedes a sí mismos. De ahí en adelante dependerán de la escucha de Dios, el ser humano, Adán, Eva y todos los demás, porque dejamos de verlo. Ya no es la visión, es la audición, es decir, escucha Israel. De ahí en adelante es tan importante saber escuchar porque eso no se pierde. La escucha de la palabra de Dios, aunque no se pueda ver a Dios cara a cara, esa escucha de la palabra bíblicamente no se pierde nunca. Y eso es lo que nos salva. Entonces la palabra nos da vida. Es muy importante esto en la misión porque la misión es el anuncio de una noticia, de un mensaje que es una palabra que se lleva, pero sabemos que esa palabra es Dios mismo. Y entonces nos salva si sabemos escucharla, acogerla. En fin, se rompen las relaciones después de esa caída con Dios, consigo mismo, con la naturaleza, con los demás. De ahí en adelante, la misión adquiere un doble reto,
Por una parte, se trata de restaurar, reconciliar a la persona, o sea, que hay que devolverla a lo que era, pero por otro lado, aunque no hubiese habido pecado, el ser humano por ser limitado, eso dicen muchos teólogos desde la Edad Media, imaginando cosas, imaginemos que no hubiese pecado y que Dios hubiese creado al ser humano así de forma natural y que hubiese permanecido bueno, aunque costara menos tiempo, pero como quiera le faltaba la revelación de la plenitud, así que hay que llevarlo a la plenitud. Así que la misión es no solo crear, sino llevar a la plenitud. Y dado que después de la creación y de esa caída, de esa desobediencia, hemos perdido entonces esa visión clara y somos capaces de errar constantemente, entonces la misión consiste en recomponer eso dañado y al mismo tiempo y con toda la debilidad y desviación humana, conducirle a la plenitud soñada por Dios desde el principio. Por eso es que el pregón pascual dice que la obra de la resurrección de Jesús, de la obra de la salvación de Jesús, es más grande que la creación, porque es no solo que nos lleva a la plenitud sin más, es que nos toma de la mano en medio de nuestra debilidad, de nuestra oscuridad, y con todo y con eso nos saca a flote. Entonces Dios cree en nosotros a pesar de nuestra caída. Y en cuanto a la relación con los demás, que es lo que quisiéramos enfocarnos aquí, el tema de la reconciliación, desde allí, desde Adán y Eva, se pierde el asombro por los demás. Dejamos de mirar a la otra persona como reflejo de Dios. Eso es como si se nublara la vista. Ya no eres lo mismo para mí. Interesante porque él estaba entusiasmado con Eva al principio. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Admirado, asombrado. Y ahora perdió todo eso y la culpa de todo, ¿no? Así que se necesita recuperar la limpieza de corazón. Dice Jesús, Lucas 11:34, si tu ojo está limpio, todo tu ser lo estará. Bienaventurados los limpios de corazón. Incluye eso en las bienaventuranzas. Nos hemos creído que eso se refiere a la sexualidad y es a la transparencia del alma, al que no haya dobles intenciones, a que lo que ves por fuera es lo que hay adentro. De manera que no miramos a los demás ni con suspicacias, ni con dobles intenciones, ni tenemos un plan escondido que te quiero ocultar para aprovecharme de ti. Eso es lo que hay, eso es lo que ves, eso es. Un poco lo que dijo Jesús cuando le echó aquella alabanza a Natanael. Ahí tienen un israelita en quien no hay engaño. Lo que ustedes ven, eso es. Asombrosa, esa hermosa alabanza que hace el Señor sobre Natanael. Entonces, disminuye el amor en cuanto a deseo de estar. Fíjense cómo es que se refleja, se manifiesta la caída en esta relación con los demás, la pérdida de esa reconciliación. No queremos estar con las otras personas. Nos negamos a acompañar, a asumir a la otra persona, a comprometernos con ella, a llevarla a su plenitud. Nos cansamos con mucha facilidad. Nos da impaciencia. Eso es una cosa constante, la intolerancia, la impaciencia, la no aceptación de las condiciones de la otra persona. Las relaciones pueden pasar del entusiasmo, como decíamos, de Adán admirado de Eva, al desgano y al desprecio. La descarta, la culpabiliza, le cambia el nombre. Eva era la mujer, la madre de los vivientes, y entonces le cambian el nombre Adán, y entonces ya es solo la que pare. Ya no es tú eres hueso de mis huesos, tú eres yo. Te llamarás Isha, varona. Tú eres yo. Ahora no, ahora eres tú y eres lo que tú haces, Eva. Entonces, a la otra persona se le tiende a dejar a mitad de camino, aún incluso en la desgracia, que es la tragedia. Se pierde ahí también la compasión. Entonces Génesis da cuenta del pecado en su próximo nivel de degradación. Una vez que esto empieza a desmoronarse, Génesis empieza a narrar las consecuencias de esto y cómo eso se va multiplicando y afectando a lo que viene detrás. Es Caín que mata a Abel, es la corrupción de esos descendientes
que va a llevar hasta el diluvio y va a llevar a todas esas consecuencias, ¿no? Las relaciones quedan entonces confundidas, se pierde la orientación decidida hacia la vida. No es que no haya gente, ni la hubo, ni que la haya hoy, que amen la vida, que uno se asombra, qué clara está esta persona de lo que debe ser vivir. Siempre habrá esas personas, pero en general se pierde la orientación decidida. O sea, nos podemos cansar con una facilidad espantosa de querer, de amar, de servir. Entonces fíjense las virtudes como quedan heridas. El amor a la vida, la verdad, la justicia, la bondad, la belleza. Cuando uno mira el pecado, las estructuras injustas, las cosas corrompidas que hay en el mundo, en el fondo son todas atentados contra la vida, la verdad, la justicia, la bondad y la belleza. Por eso es tan desagradable el pecado, la corrupción, la maldad en el mundo, las cuestiones estructurales injustas. En el fondo es que hay un ataque contra lo que es virtuoso, contra lo bueno, contra lo noble, lo bello, lo justo. Porque la misión de la creación quedó entonces sometida a la fuerza destructiva del pecado, la misión de Dios se convirtió en misión de redención. Estoy diciendo en español, ahí lo tienen en latín, que hace juego y suena bonito, eso lo copié de Monseñor Biord. Dios redime a su pueblo de la esclavitud, lo libera del pecado, y esta misión de salvación llega a su culmen en el acontecimiento de Jesucristo, en su muerte y resurrección, lo que llamamos el misterio pascual, con alto poder soteriológico, salvífico, que es luego extendida en la misión del Espíritu Santo. Fíjense cómo la Trinidad está aquí cooperando para sacarnos del hoyo, para restaurarnos y recomponer nuestras relaciones. La misión de Jesús entonces incluye 3 grandes características teológicas comunes a toda misión cristiana. La encarnación, miren cómo lo hizo Jesús, se encarnó en las realidades humanas con las limitaciones que eso implica, la cruz por la oposición al mundo en el que actúa el pecado, y la resurrección como acontecimiento que anticipan un mundo nuevo y alimentan la esperanza. Entonces, ahí tienen una cita de la Iglesia de Inglaterra, déjenme achicarlo para que vean el pasaje completo, no lo puedo lograr, se me escapa. De todos modos, fíjense cómo nos indica que la misión de Jesús tiene unas características que son comunes a la nuestra, a toda misión cristiana. Todo el que se declare, que quiera ser misionero o misionera, que asuma la misión de Dios, va a tener que hacer los pasos que hizo Jesús, que dio Jesús para lograr su misión, para lograr nuestra redención, encarnarse. De modo que ese es el primer paso, encarnarse. Después, espero que tengamos el tiempo para hablar un poco de la inculturación. Es la manera de encarnarnos hoy para llevar el mensaje, ¿no? La misión antigua no tomaba eso en cuenta. Se lleva el mensaje y se impone. Y con toda la carga cultural que lleva el que tiene ese mensaje, que lo está aportando. Pero hay una sensibilidad actual de que no se puede imponer los esquemas culturales con los cuales yo aprendí el mensaje y el anuncio. Entonces hay que hacer un ejercicio de encarnación, de nacer allí, como lo hizo Jesús. Entonces, de despojo, de kenosis, de vaciarme de lo que yo creía que era. No es implantar la misión de otro país y traerla aquí, no es implantar mi estilo en una parroquia, en una comunidad, no es trasladar lo que yo hacía en este sitio sin más al otro sitio. Hay cosas que van a funcionar, hay cosas que no. Es conocer el genio, el alma de esa persona. Cuando hablemos de la inculturación y la interculturalidad, pues tocaremos eso con más detalle. Pero todo se deriva de ese ejercicio de encarnación que tenemos que hacer. Hubo un tiempo, en unas décadas pasadas, que muchas congregaciones religiosas hicieron ese ejercicio también, y le llamaban inserción, insertarse en los lugares descartados, ¿no? Como quiera, no basta con insertarse, hay que encarnarse, hay que inculturarse, hay que meterse en el alma de los que están allí. Y entonces entender desde allí
por qué es que son como son, ¿no? Y cómo dialogar, cómo hablar, sus lenguajes, sus estilos, sus costumbres, sus valores sobre todo. Porque la misión, adelanto esto, lo vamos a decir en los últimos días, la misión de lo que se trata para que tenga éxito es que los valores del Evangelio puedan conversar con los valores que ya el Espíritu había depositado en la comunidad donde vamos. Las semillas del verbo que ya habían allí. Y es un diálogo de valores. Entonces hay que ver cómo encajan, ¿se acuerdan de lo que decíamos del símbolo? Cómo encajan, cómo parean esas piezas de lo que lleva el Evangelio por dentro con lo que ya hay de bondad allí donde estamos. Jesús así era que salvaba a los pecadores, buscaba el hilo de bondad que quedara en ellos. Había personas que veían a las prostitutas y decían, ahí va una cualquiera, una mala mujer, y Jesús veía a una mujer, punto, una buena mujer. Y entonces les daba la oportunidad de regenerarse, de reencontrarse consigo mismas y se salvaban. De modo que era ese encuentro con el valor, con la bondad que ya hay allí, que siempre hay. Todo ser humano tiene algo de bondad. No importa lo degenerado que haya quedado por todas las circunstancias de la vida. Así que lo primero es la encarnación. Lo segundo es la cruz, porque eso sin duda alguna es el eje de nuestra redención. Nosotros por eso tenemos la cruz entronizada en todas partes. El amor de la cruz es lo que nos salva. O sea, la cruz de por sí es un signo. ¿Es signo de qué? Es signo de tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. O sea, la cruz es el retrato del amor de Dios. Ahí quedó retratado cuánto nos ama Dios. Tanto amó Dios al mundo. Y entonces la entrega hasta el extremo, hasta la muerte, hasta más no poder, amar así, hasta ese punto, ¿no? Ese es otro paso fundamental en cualquier misión. Llegar a amar a esas personas, a esas situaciones, a tal grado que yo pueda querer incluso morir, dar mi vida por esas personas. Y de ahí entonces la resurrección, que es la clave para nunca desfallecer, para nunca renunciar, para nunca claudicar, para saber que no hay nada, incluso la muerte, que nos pueda detener en el amor. Entonces vamos profundizando más en lo de la misión de la reconciliación. Esta misión de Jesús entonces es misión de reconciliación. Reconciliación, reconexión con el Creador, al que el ser humano ha ofendido por su pecado. Todo viene de Dios, que nos ha reconciliado consigo por Cristo, dice Pablo en 2 Corintios 5, 18. El misterio de nuestra reconciliación empalma con el de la cruz, dice Efesios 2, 16, con el gran amor con el que hemos sido amados, Efesios 2, 4. La reconciliación implica una renovación completa para los que disfrutan de ella y coincide con la justificación, Romanos 9, 5, y la santificación en Colosenses. O sea, la reconciliación es conjuntar todas las piezas que se habían soltado, que estaban por ahí, entonces desarticuladas. Todo lo que es el amor con el que hemos sido amados, la vida que brota de eso, la santidad, la justificación, todo eso entonces es obra de lo que Jesús nos ha dejado. Jesús nos asocia al misterio de la reconciliación, dice 2 Corintios 5, 18. Nos hacen sus embajadores. Cuando toquemos el tema de Pablo, vamos a repasar todo eso, porque Pablo se sintió a sí mismo enviado, un misionero esencial, apóstol, y entonces él se siente como Dios lo ha hecho parte del ministerio de la reconciliación. Este proceso se abre una reconciliación universal con la creación y con los hermanos. La reconciliación designa la salvación universal del hombre y del cosmos, en la perspectiva del reino de Dios, que todo lo visible y lo invisible lo recapitula, según esa teología del cosmos de Efesios y de Colosenses, que Dios será todo en todos. Colosenses 1, en el cántico que hace al comienzo, nos presenta el propósito de la creación como propósito de redención y reconciliación.
Y una frase impresionante ahí en ese Colosenses 1:16, todo fue creado por Él y para Él. Por Cristo, todo fue creado por Él y para Él. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de la creación. Pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas y todo fue creado por Él y para Él, como indicando que la creación era necesaria para que pudiera presentarse en ella Cristo. Como si dijéramos, todos esos planetas y estrellas y constelaciones, toda la materia se creó para que pudiera verse en algún punto del universo el rostro de Cristo encarnado. Y que el Padre en Él, dice Colosenses 1:20, reconciliara consigo todas las cosas, haciendo las paces con la sangre de su cruz entre los seres del cielo y los de la tierra. O sea, aparece Jesús, ¿para qué? Para que el Padre pudiera reconciliar en Él todas las cosas y que hicieras las paces con la sangre de Cristo en la cruz entre todos los seres, los del cielo y los de la tierra. O sea, que se lograra la reconciliación perfecta. De este modo, los que antes eran, dice ahí Colosenses 1:22, extraños y enemigos, hemos sido reconciliados en el cuerpo de su carne por su muerte, para presentarnos santos, inmaculados, irreprensibles delante de Él. O sea, esa meditación de ese cántico que Pablo recoge indica todo lo que sucedió en el cuerpo, en la carne de Cristo en la cruz. Allí se conjuntó todo lo que estaba desarticulado. Casi es como decir lo que pasó frente al árbol de la vida en el Génesis, en donde allí le dimos la espalda a Dios y a los hermanos. Ahora en este nuevo árbol de la vida que es la cruz, se conjuntan todos y entonces los que eran enemigos ahora somos uno. Hemos sido reconciliados en el cuerpo de Cristo crucificado. La misión de reconciliar entonces no se trata tanto como en las misiones populares antiguas de movilizar a la gente, masas de gente, a que se vayan a confesar. Así era que funcionaban las misiones llamadas populares, que se traía un predicador y estaba una semana o lo que fuera predicando y al final pues todo el objetivo era para que al final la gente pueda ir a confesarse, los que no estaban casados por la iglesia hacer los trámites y los que no hayan ido a misa pues que vuelvan a la Eucaristía. Y con eso ya se lograba el objetivo de la misión. Eso no es que esté mal, es que no se trata solo de eso, y menos hoy día, sino que es considerar el mundo integral de reconstrucción que cada persona debe realizar para reencontrarse y rehacer su rumbo. Si no trabajamos con eso, si no damos herramientas, motivación al menos, para que cada persona entonces pueda rehacer su mundo de relaciones, pues después de ese fogonazo de predicador, pues volverán quizás a cero. Eso lo hemos visto muchas veces, pasan los retiros con frecuencia, la gente hace un retiro, se entusiasma y a los días ya entonces se le fue ese entusiasmo y vuelven al mismo punto de lo que no habían resuelto. Reaparece. Reconciliar es volver a conciliar, volver a juntar. La redención entonces tiene una dimensión relacional, juntar las relaciones que se han ido separando. Es un reencuentro entre las personas, restauración de trato mutuo. El trastorno de las relaciones puede parecer un camino sin regreso, inalterable. Algunos conflictos son tan serios, han sido tan profundos, que parece que es imposible hacer nada ahí, que no se pueda resolver. Sin duda, en una familia o comunidad se requiere corregir fallos estructurales a veces. O sea, si ha habido, por ejemplo, en una familia, pues infidelidad, si ha habido en alguna comunidad o en una estructura, en una institución, injusticias, mentiras, manipulación, abusos, maltratos, etcétera, etcétera. O sea, que si se ha trastocado cosas tan fundamentales como la dignidad de la persona, si se ha hecho un daño profundo, psicológico, incluso físico a personas, pues entonces hay cosas que corregir, que no es simplemente que se abracen y se quieran. Si se quiere retomar el camino, pues entonces hay que exponer un montón de otras herramientas para ayudar a esa reconciliación. La misión entonces de la reconciliación no es simplemente predicar que se quiera a la gente, o sea, hay que proveer
otras herramientas y al menos referencias para que las personas puedan sanarse. La gratuidad pasa primero por la igualdad. O sea, si yo quiero dar mi vida por otra persona, lo normal es que haya justicia. La caridad requiere justicia para poder desplegarse a plenitud. O sea, no se puede exigir a nadie que viva la caridad, que ayude y se entregue a otras personas si hay de por medio una relación de injusticia. Lo lógico es que se reclame la justicia primero y que la caridad vaya unida con esa justicia. Entonces, si hay un marido abusador que golpea a la esposa y demás, pues no es simplemente que lo perdone. O sea, hay que reconstruir esa relación y hay unas situaciones de injusticia y de abuso que ahí hay que subsanar. Siempre, sin embargo, lo anoto ahí, existen personas que invierten ese esquema. Eso no es porque se lo esté pidiendo el Evangelio como tal. Lo que pide Dios es eso que acabo de decir. O sea que básicamente que tiene que haber una sanación de justicia para entonces desplegar el amor. Pero hay gente que sienten que son capaces incluso de darse, de entregarse y asumir el dolor, el sufrimiento y la injusticia en su propia carne. Invierten el esquema, entonces hacen que la caridad extrema reconstruya la justicia. Eso no es para todo el mundo, eso es un don de Dios, eso es un llamamiento, eso es como el martirio. El martirio no es para todo el mundo, entonces hay gente que no puede, le da simplemente terror la sola idea de que pueda morir. Y entonces, mientras que hay otras personas que sienten la gracia y en ese momento puede ser que entonces entreguen la vida, y como en los casos de los mártires heroicos que hemos tenido en la iglesia, la entregan incluso a veces cantando. Es asombroso, una cosa que como puede haber ese caso de ese amor y de esa entereza de alguien que entonces pueda asumir el dolor y la injusticia y decide que la acepta. Tal es el caso de José con sus hermanos en Egipto en Génesis 50 y por supuesto de Jesús en la cruz, que nos amó hasta el extremo, dice Juan 13:1. Nada más porque me encanta, quiero repasarles el caso de Génesis 50 de José con sus hermanos. Esto creo que se lo había compartido en otra ocasión, si mal no recuerdo, pero no está de más repasarlo. La historia de José es interesante si se mira el conjunto del Génesis. La primera familia que Dios creó, recuerden que Génesis es la creación de la casa común y de la casa de Israel. Así que quiere dar las bases, los orígenes del pueblo de Israel. Y el primer intento de Dios es con Adán y Eva, y no funciona. Y por ahí para abajo siguen esas familias todas dañándose, hasta el punto que Dios hace borrón y cuenta nueva con el diluvio universal. Entonces viene un nuevo intento con Noé, que dice que era el único justo que quedaba en la tierra. Entonces salva a Noé con su familia, los mete en el arca con todas las parejas de animales para reconstruir la vida. Y aquí pues vamos al segundo intento en Génesis de vamos a reconstruirlo todo y empezar de nuevo, una nueva creación. Y resulta que no hacen más que bajarse del arca y pasa un tiempo y Noé empieza a sembrar y siembra viñedos y las cosechas de uva que hace se emborracha. Y entonces en su borrachera, desnudo, el hijo entra y lo ve desnudo. Algunos rabinos piensan que no simplemente fue que lo vio, sino que lo violó desnudo. Y entonces ahí pues Noé maldice a los descendientes y los declara que van a ser esclavos unos de otros y nace la esclavitud. Ya de nuevo se volvió a dañar esto. Este es el segundo strike en el intento de hacer una familia perfecta de la nueva humanidad. Y entonces pues eso no funcionó. Y Dios decide, vamos al tercer intento, a la tercera bala vencida, y es con Jacob, que tiene 12 hijos y son una familia ejemplar, maravillosa, amorosa, fiel. Jacob pelea con Dios en una noche, en un encuentro así en total oscuridad. Dios se presenta y él cree que es un maleante y empieza a pelear con él y está peleando con él toda la noche, al punto que Dios tiene que darle una patada en la ingle para que lo suelte y entonces él ni siquiera así lo suelta, échame tu bendición,
y le arranca una bendición a Dios que le cambia el nombre y empieza entonces una nueva historia y le dice, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, que quiere decir que has luchado con Dios, porque has luchado con Dios y le has vencido. Imagínense si este era un gran candidato que si es capaz de vencer a Dios, ¿cómo no va a vencer el mal? Así que ahí va ese intento de reconstruir la familia con Jacob y sus 12 hijos. Y entre esos 12 hijos está José, que tiene visiones, que es el místico de la familia, que parece que está más conectado con las revelaciones de Dios, y los demás hermanos empiezan a tener envidia y deciden matarlo. Parece que se va a perder todo por tercera vez. Y ya se está acabando el Génesis, y entonces pues deciden, para resumir la historia, venden a José como esclavo a una caravana de egipcios y allá acaba él en Egipto y creen que ya se han deshecho de él y viven en una mentira diciéndole al papá que se lo había comido un animal cuando eran ellos los que lo habían vendido como esclavo. Viene una hambruna, tienen que llegar a Egipto y allá está nada menos que José de encargado de los graneros de Egipto. Y cuando nota a su familia, pues entonces los llama aparte, se revela ante ellos, les dice que es él, y imagínense todo lo que pasaría, toda esa historia, pedirse perdón unos a otros, y el papá, Jacob, Israel, le pide a José que no ejerza sobre ellos la ley del talión. La ley del talión era ojo por ojo, diente por diente, o sea, si lo vendieron como esclavo, pues José tenía al menos el derecho de venderlos como esclavos a todos ellos. Y José los perdona y se quedan viviendo juntos allí en Egipto, y cuando finalmente muere Jacob, pues los hermanos, entonces viene estamos en los últimos versículos del capítulo 50 del Génesis, verso 15. Al ver que había muerto su padre, los hermanos de José le dijeron, tal vez José nos guarde aún rencor y ahora nos devuelva todo el mal que le hicimos. Parecía que se habían reconciliado, pero no, aquellos no creen en la intención buena de José. O sea, aquí no se ha resuelto el problema de la reconciliación. Por eso le mandaron a decir, tu padre, antes de morir, nos encargó que te dijéramos, por favor, perdona el crimen de tus hermanos y el pecado que cometieron cuando te trataron mal. Ahora debes perdonar su crimen a los servidores del Dios de tu padre. José, al oír este mensaje, se puso a llorar. Sus hermanos vinieron y se echaron al suelo a sus pies. Fíjense que esa es la postura de los esclavos, y así se lo piden. Dice, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Ellos se autoaplican la ley del talión. Te vendimos como esclavo, no nos mates, aplícanos la ley del talión, trátanos como esclavos, seremos esclavos tuyos. Y José les respondió, no teman, y aquí es que viene lo más dramático y hermoso, ¿acaso soy yo Dios? Entonces él se ve en su humanidad. La reconciliación, para que se pueda dar, tiene que partir desde la igualdad, no desde que yo soy superior a ustedes. Él era sin duda el bueno, pero él decide no ponerse en lugar de Dios, sino que soy uno más entre ustedes, soy su hermano. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios quiso convertir esto en bien para que se realizara lo que hoy ven, conservar la vida de lo que va a ser un pueblo numeroso. José está mirando al futuro, el proyecto de Dios, que esa es la familia nueva de la que va a salir el pueblo de Israel. Ellos están mirando hacia atrás, hacia su pasado de pecado, hacia los errores cometidos, y no pueden ver el proyecto de futuro que Dios tiene. Ese es el problema del pecado y de los conflictos, que no nos dejan mirar las alternativas y las posibilidades de futuro, nos mantienen mirando hacia atrás. Hay que aplicárselo personalmente, familiarmente, comunitariamente, institucionalmente. Cualquier error que hayamos cometido en el pasado, si ya lo encomendamos a Dios, si ya pusimos herramientas para trabajarlo, no se puede mirar atrás. No nos deja ver las posibilidades de futuro. Y dice, nada teman, pues yo los mantendré a ustedes y a sus hijos. Luego les consoló hablándoles con palabras cariñosas.
José permaneció en Egipto junto con toda la familia de su padre. Murió a la edad de 110 años. Alcanzó a ver a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Magir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. José dijo a sus hermanos: voy a morir, pero tengan la plena seguridad de que Dios los visitará y los hará subir de este país a la tierra que juró dar a Abraham, Isaac y Jacob. Y José hizo jurar a los hijos de Israel pidiéndoles este favor. Interesante, el que tiene el poder, el que es el magistrado, el que ha perdonado, el que ha hecho todo bien, acaba como un mendigo. Les pido un favor: cuando Dios los visite, llévense mis huesos de aquí junto con ustedes. Entonces, vamos a ser hermanos en la vida y en la muerte. Entiérrenme en el panteón familiar, no me dejen aquí, llévenme con ustedes. Es la reconciliación perfecta. Así es que termina el libro del Génesis. O sea, todos esos fracasos de la familia de Dios que Dios quería constituir, los resuelve uno solo, dispuesto a perdonar a sus hermanos. Cuando hay uno que siembra la reconciliación en una familia, en una comunidad, en una institución, en la humanidad, provoca una dinámica que va a desatar el bien, que vuelve a llamar la bondad que hay en los otros. Y entonces así es que culmina el libro del Génesis. Los padres de la iglesia ven en todo eso en José una figura de Jesús, por supuesto, el que perdona a sus hermanos. Entonces vuelvo acá donde nos habíamos quedado en la lectura. Cuando se quiere amar hasta que duela, como amó José, como amó Jesús en la cruz, para salvar las relaciones, se parte del principio que la misión reconciliadora no procura tener éxito, sino simplemente ser fiel al amor. Y les recuerdo una frase que nunca se me va a olvidar, y la digo donde quiera que puedo, de aquella entrevista que le hicieron a la Madre Teresa de Calcuta, que es la que dijo esa frase, que había que amar hasta que duela. Pues le dicen: ¿usted no cree que ha fracasado? Por cada leproso que usted recoge de las calles de la India, mueren 100 sin atender. Y ella, la viejita, con su candidez, contestó muy sencillamente: no creo que he fracasado, porque a mí no me mandaron a tener éxito, a mí me mandaron a ser fiel. Entonces de lo que se trata es de fidelidad, no de éxito, ser fieles al amor. Ahí está el núcleo de la misión. Si nos enfocamos en que quiero tener éxito, en que quiero reclutar gente, en que quiero sumar números, tener dinero, tener aplausos, tener reconocimiento, todo lo que usted quiera poner por ahí para abajo en esa lista, pues no, nos desenfocamos. Es ser fieles. Hay gente que no ve los frutos en vida, que los verán otros después, ¿no? Y entonces, para que se pueda dar entonces esa reconciliación y sanación, propongo 3 miradas: una mirada hacia atrás, hacia arriba y alrededor, y una mirada hacia adentro, 4 miradas, perdón. Hay un paso inicial de autorreconocimiento, esa es la mirada hacia atrás, pero no para quedarse en la culpabilidad, como dije antes, sino como el hijo pródigo mira hacia atrás y recuerda: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que tienen pan y yo aquí me muero de hambre. Entonces es recordar la patria de donde venimos, es adquirir fuerzas para levantarse, mirar hacia atrás para reconectar, como les digo ahí, el primer amor, como dice la Biblia y Oseas, los sueños y proyectos iniciales. Vale la pena mirar atrás para ver el entusiasmo inicial, el amor con el que empezamos, la vuelta a la identidad comunitaria fundamental, que nació seguramente del amor. O sea, todos nuestros comienzos de bien fueron un nacimiento de amor. Y el matrimonio, si se empezó bien, es un nacimiento de amor. Volver a eso, a esas raíces, es redescubrir fortalezas olvidadas. La liberación entonces empieza con este ejercicio de memoria y reencuentro con la verdadera identidad que Dios nos dio como imagen y semejanza suya. Y por eso lo subrayo: memoria y reencuentro con la verdadera identidad que Dios nos dio. Mirar hacia atrás, no para un pasado traumático,
sino para el pasado engendrador, allí donde brotó vida y nos lanzó a caminar. Segunda mirada, hacia arriba. La energía necesaria para reencaminarse vendrá de la mirada en lo alto, de la dirección en donde se enfoque la vida. Para ello la oración, la palabra, la meditación, las herramientas que la iglesia nos provee, los sacramentos, etcétera. Donde se pone el foco de atención, dicen muchos psicólogos, hacia allá se orientan las energías, los esfuerzos. Si yo me enfoco en el coraje que tengo con esta persona y la veo como la mala, todas las energías de mi ser, mis capacidades, mis talentos, mis atenciones, todas se van a enfocar, a dirigir hacia ese foco de atención que yo he establecido. Si yo pongo la visión en el proyecto de Dios, entonces por allá van a ir todas las energías mías. De la visión se desprende la misión, dirían los que hacen planificación estratégica. Si yo tengo esa mirada puesta en esa meta del reino, entonces mis energías, todas, mi ser, se va a mover en esa dirección. La visión de lo alto, la metavisión, permite entender a la otra persona en su justa perspectiva. Me gusta insistir en esto también. Jesús desde la cruz miró desde lo alto de Dios a aquellos que lo estaban ajusticiando, que lo estaban asesinando, y los pudo perdonar porque los vio desde Dios. No los vio desde su dolor, los vio desde la bondad de Dios, que entendía, estas personas están así porque los han oprimido 5 imperios seguidos, y lo que han aprendido es hacerse daño los unos a los otros. Ahora le tocó a Jesús. Son patrones que se repiten. Pasa con tantas ocasiones con los criminales, que cuando uno mira hay toda una historia de maltrato, de abandono, de frustraciones, de complejos, de 20 cosas ahí en el camino, de alguien que no hizo su parte y entonces vino a parar esto en una persona dañada. El que tenga esa visión desde lo alto puede entender eso, puede entender esa llamada maldad de la otra persona y puede perdonar. Es muy difícil hacerlo cuando nos tocan de cerca el corazón y los sentimientos, pero para eso es que se ora, precisamente para poder tener la mirada desde lo alto. Tercera mirada, la mirada alrededor. Nos salvamos en racimo, decían los cursillistas. La reconciliación tiene un componente muy personal, pero nunca individualista. Igual que la salvación es personal, pero eso no quiere decir que es individualista. No es que me salvo yo y los demás que se las arreglen. O sea, personal quiere decir que incluye todas las dimensiones de mi ser y eso incluye a los demás. Así que esa mirada alrededor es para que fluya en la comunidad, en el encuentro, un don sanador. Nadie se salva solo, nadie tiene todos los dones que se requieren, ni los recursos para poder resolver todas sus cosas. En la comunidad hay sanación y hay salvación. Por eso el aislamiento es altamente pernicioso. Pedro y Judas, me gusta decir también, ambos traicionaron a Jesús. En el fondo es el mismo pecado. Pero Pedro permaneció conectado a la comunidad y Judas no. Perdimos un apóstol, perdimos a Judas, porque se desgajó de la comunidad. La comunidad salva. A veces uno no tiene la más mínima energía y es la comunidad la que vuelve a reactivar a uno. La experiencia litúrgica de la Iglesia nos recuerda que el encuentro pleno con Dios es comunitario, en la Asamblea Santa, que todo lo que acontece en ella es reconciliador. Interesante que a veces pensamos el perdón de los pecados, mucha gente piensa que la reconciliación, la confesión es solo, se da en el sacramento. En estos días que el Santo Padre pues nos ha recordado que la Iglesia puede administrar el perdón de otra manera, con la indulgencia plenaria, y la otorgó para el mundo entero, ya que no se pueden tener las confesiones así. Normalmente pues ha decidido que regala el perdón y que después, cuando se pueda, entonces que la persona se confiese, pero ya tiene el perdón. O sea, hay distintas maneras de administrar el perdón. Y durante la misa, por ejemplo, por decir la misa, en todos los sacramentos pasa. En el bautismo, el agua del bautismo perdona los pecados. No se necesita confesión. En la unción de los enfermos, la unción perdona los pecados. No se requiere necesariamente la confesión antes. De modo que hay muchas maneras de administrar el perdón.
y está el acto penitencial que se hace al comienzo, pero están también las oraciones, está la palabra de Dios. Curioso que los sacerdotes, terminado la lectura del Evangelio, se supone que digamos una oración en secreto: por las palabras del Evangelio sean borrados mis pecados. Y nos vamos, durante toda la misa vamos pidiendo perdón muchas veces. Lavamos las manos: lávame, Señor, de mis delitos, límpiame de toda iniquidad. O sea, constantemente hay muchas maneras de pedir perdón, y sabemos, Pablo lo dice, que la caridad es quizás una manera sublime. La caridad cubre una multitud de pecados, dice ahí el apóstol. Entonces, personas que practican la caridad, incluso sabemos que el martirio borra los pecados. O sea, el pecado no es una cosa que está atada a una fórmula y que entonces no hay perdón, no hay salvación posible de otra manera. El perdón de Dios sobrepasa todas nuestras limitaciones, ¿no? Y entonces no olvidemos el papel de facilitador también que juega la naturaleza. Facilitar es hacerlo fácil. La naturaleza nos puede hacer fácil, más fácil, la reconciliación para el reencuentro. Por ejemplo, usted quiere dialogar con una persona con la que han tenido graves diferencias, pues qué mejor espacio que un espacio de naturaleza. Si se quedan en la misma oficina donde se ofendieron, nada más los recuerdos de esas paredes pueden dañar la cosa. A veces hay que cambiar de espacio, y la naturaleza misma es sana, es limpia, no tiene maldad. Y entonces qué mejor espacio facilitador que un espacio rodeado de vida natural, ¿no? Acogedor. Mirada alrededor, mirada hacia adentro. Es la última. En la medida en que miramos al futuro y no al pasado, nos toparemos con Dios tarde o temprano. La esperanza cristiana es el futuro como Dios lo propone y lo ve. La esperanza no es que yo añoro, bueno, ojalá que logre tal y tal cosa. La esperanza cristiana es ver las cosas desde el futuro de Dios. Se requiere a nivel individual y también organizacional o institucional poner todos los recursos que se necesiten para que las personas y los procesos no se amarren, no vivan amarrados a sus traumas pasados. A nivel personal, si yo tengo traumas, pues y debo buscar terapia, que la busque, porque si no, tengo una amarra al pasado que no me deja soltarme a la esperanza de Dios, al futuro que Dios tiene abierto, preparado. Si es la institución que tuvo unas crisis o lo que sea, pues que sepa soltar ese pasado y abrirse a la esperanza del futuro. Si es la familia, si es el matrimonio, los amigos, lo que sea, ¿no? Cada cierto tiempo, ahí esa frase no se me puede pasar, Génesis 19:17, cuando le dice a la mujer de Lot: no mires hacia atrás, no te detengas, si no quieres perecer. Una frase contundente: no mires hacia atrás y no te detengas, si no quieres perecer. Esa mirada hacia lo traumático, fijar la mirada en el duelo, en lo que perdí, en mis fracasos, en mis pecados pasados, en los errores que cometí, y toda esa cosa mirando hacia atrás, te vuelves estatua de sal. No mires hacia atrás y no te detengas si no quieres perecer. Cada cierto tiempo conviene repasar nuestro interior, porque no somos iguales que hace un año atrás, y no seremos iguales dentro de un año. Entonces, cada cierto tiempo, yo ese ejercicio lo hago casi religiosamente cada 10 años. La misma vida me lleva a recordar que lo debo hacer, porque he encontrado que en mi caso cada 10 años tengo un ritmo de cambio notable, importante, y que me afecta profundamente y que me obliga a reconstruir mi visión, mi organización de vida, incluso los lugares donde estoy, etcétera, etcétera. Entonces es necesario cada cierto tiempo visitar otra vez el alma, visitar hacia adentro, para reencontrarme con mis raíces. En fin, que cuando miramos hacia atrás, hablando de la misión entonces de la reconciliación, recapitulemos, lo que es el pecado en el mundo, lo que llamamos el pecado, es esa falla, ese no poder acertar en el bien, que hizo que la misión no se quedara en la creación y en la plenitud, sino que se tuvo que convertir en misión de redención. Y entonces eso, cómo nosotros colaboramos en la misión de redención y reconciliación, pues he ido dando unas pistas, es
ponernos en el lugar de Jesús, los tres movimientos de Jesús, de la encarnación, de la cruz, de la resurrección, y esas miradas, entonces, ayudar también a los demás a hacer esos procesos. O sea que una misión puede ser ayudar a entender estas cosas y a dar herramientas a la gente y espacios y servicios donde la gente pueda hacer eso, mirar hacia atrás para sanarse, mirar hacia arriba, mirar hacia atrás para reencontrarse con su identidad más profunda, mirar hacia arriba para ver las cosas desde Dios, no desde mi pequeñez y mis traumas, mirar alrededor y contar con los hermanos, buscar ayudas, etcétera, buscar los espacios sanadores, buscar la naturaleza como espacio también de acogida y facilitadora de reconciliación, y mirar hacia adentro, y mirando hacia adentro, hacia la esperanza, hacia el futuro que se abre cuando no miro hacia atrás, sino que me abro a lo que Dios me propone. Esto les comparto entonces como una posible herramienta para meditar en lo que es esa misión y cómo la podemos ir, cada cual vaya viendo qué intuiciones le da para ir enriqueciendo lo que ya tenemos asumido como misión propia. Entonces, les propongo un ejercicio. Siempre hay que proponer ejercicios. Tres cosas. Para una mayor reconciliación conmigo mismo, ¿qué me diría sobre mi identidad más profunda? Mi amor primero, esa es la mirada primera que les decía. Mis sueños y empeños positivos iniciales en el camino que he tomado en la vida. O sea, volver a mirar cuando arranqué, mi primer amor. Y eso que sirva para afirmar o confirmar lo que he logrado, no es mirar nada más para ver en qué fallé, que bueno, ahí deben aparecer muchísimas cosas buenas, pues afírmalas, confírmalas. Y también si hay que corregir cualquier asunto que necesite retomarse y atenderse. Y les invito a escribirse una carta a ustedes mismos, para felicitarte, para recordarte tus empeños, para anotar los asuntos pendientes que haya que sanar, etcétera. Escríbete una carta desde el hoy hacia ti y retoma todo eso que fue tu primer fuego, tu primer empeño, tu primera ilusión para echarte a caminar en estos caminos. Segundo, ¿existe alguna relación que deba ser sanada con alguna otra persona? Recuerda con quién, e inmediatamente que recuerdes quién, haz una oración por esa persona, deseando el máximo bien posible para ella, sin esperar nada a cambio. Antes de que pienses nada de lo que pasó, simplemente cuando te venga ese rostro, ese nombre a tu mente, empieza a hacer una oración por esa persona, deseando lo mejor que pueda, la bendición más grande que Dios le pueda otorgar. Cuando le deseamos el bien a alguien en oración, ya empezamos a reconciliarnos, porque ya le estamos deseando bien, le estamos entregando un bien espiritual. Y luego entonces que hagas esa oración, reflexiona, ¿qué pasos prudentes debo dar? ¿O qué pasos atrevidos? A veces hay que ir con prudencia, eso los debe determinar cada cual. Mira, si fulano o fulana está todavía con una furia conmigo, pues no debo estar insistiendo, porque si me acerco lo que hago es que exacerbo más esa situación. Pues por prudencia mantenga distancia. Decía San Juan Crisóstomo, que le preguntaron una vez, ¿qué debo hacer si yo quiero reconciliarme con mi hermano y él no me acepta? ¿Qué hago entonces? Y San Juan Crisóstomo le contestó, pues mantente en oración y mantén la puerta abierta. O sea, quédate orando por esa persona y deja la puerta de tu corazón abierta para que si en algún otro momento esa persona decide regresar, encuentre tu casa abierta, tu corazón abierto. Hay gente que cierra el corazón, entonces cuando la otra persona quiere volver dice, ahora, ¿verdad? Es cuando tú digas, es a tu modo. Entonces le saca toda otra vez las 3 piedras en la mano para desquitarse de todo lo que yo sufrí. Mantente en oración y mantén la puerta de tu corazón abierta. Esas son cosas de prudencia. Pero quizás hay que tomar pasos atrevidos. Quizás hace tiempo que debía haber dado un paso de acercamiento. Y a lo mejor la otra persona también lo está esperando. Y uno dice, no, cuando haya la mejor circunstancia, y a veces esa mejor circunstancia nunca llega. De modo que ponérselo en manos de Dios y reflexionarlo, qué pasos prudentes dar o qué pasos atrevidos. ¿Cómo puedo encontrar ayuda si la necesito? Ayuda para mí, ayuda para una relación, mediación, como sea.
Y tercero, cómo pongo a Jesús en medio de todo y de todos mis asuntos. ¿Qué me falta para la mirada desde arriba, ¿no? Poner a Dios, poner a Jesús en medio de esto, ver las cosas desde Él, de manera que pueda yo mirar las cosas con los ojos de Dios y no solo con los míos. Esto les propongo como un ejercicio, o sea, se pueden decir cosas mucho más profundas, gente que las pueda decir mejor, pero aquí tenemos una oportunidad de repasar esa segunda misión, la misión de la redención y la reconciliación. Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento. Y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento. Al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento. Mateiru kara zoikikase, kowakute mo mae ni mukatte yuku. Con las alas del alma desplegadas al viento, atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro. Pelas coisas mais puras que eu me alimento, o meu pão de ternura com as asas da alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro. Y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento, Guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive